Hola, es importante entonces en este punto, después de haber visto todas las alternativas que tenemos dentro de una organización, dentro de nuestras comunidades y en nuestro propio hogar, de empezar a promover acciones o de continuar promoviendo acciones de sostenibilidad, entender por dónde vamos a empezar, cómo vamos a priorizar y cómo vamos a presentar, bien sea en nuestra comunidad o en nuestra empresa, ese mapa de ruta que vamos a elaborar a partir de lo que hemos venido discutiendo hasta el momento. Entonces es muy importante entender, sobre todo a nivel de las organizaciones, que debemos tener una aplicación sistémica de procesos y procedimientos para poder garantizar que esa propuesta que yo estoy haciendo realmente tiene unos mejores impactos que la alternativa que venía utilizando anteriormente. Entonces es por eso que exista un procedimiento de manejo del cambio dentro de la organización es casi un deber ser, ¿sí? Un procedimiento de manejo del cambio que me diga, cada vez que yo voy a hacer un nuevo proyecto, cómo debo yo evaluar mis grupos de interés, cómo debo evaluar los riesgos asociados también a esos nuevos cambios, es decir, cómo hago mi análisis de materialidad para entender eso, cómo va a impactar a la organización. Así sea un cambio pequeño, y para esto les vamos a dejar también una información muy usada, digamos hasta hoy, es un manualcito que se puede usar de bolsillo y que se puede tener todo el tiempo para que cada persona dentro de la organización esté en capacidad de poder rápidamente chequear y decir, ¿este cambio es un cambio pequeño o merece ser atendido como un proyecto con unos recursos, con unas discusiones diferentes? Entonces van a encontrar ustedes este formatico que espero les pueda servir también dentro de sus organizaciones, pero también tenemos unas preguntas ya en caso de decidir que el proyecto es un proyecto que implica muchos impactos para la organización, y estas preguntas también son para ustedes un material de trabajo que esperamos también puedan usar para entender por qué el cambio es necesario, cómo está alineado con la estrategia de la organización, qué equipo de personas tengo que movilizar yo para poder generar el cambio, si ya hemos identificado las prioridades y en qué orden vamos a ejecutar ese cambio, porque puede que no sea un solo proyecto, sino que pueda ser todo un programa o toda una estrategia, ¿cierto?, intervenida dentro de este proceso, qué impactos va a tener dentro de la organización. También tenemos que empezar a mirar cómo vamos a hacer la planeación de ese ejercicio, ¿sí? Y ver de pronto qué obstáculos, empezar a anticipar qué cosas pueden ocasionar que esto que yo estoy proponiendo se frene. Por eso es muy importante contar con toda la gente, si es en nuestra casa, si es en la comunidad, con la gente que tenemos alrededor, si es en nuestra empresa, con todas las áreas que tengan que ver con esto que yo estoy proponiendo, porque hemos visto, digamos por experiencia, que cuando el líder de la organización y la persona que tiene que ejecutar el cambio están absolutamente convencidas, pues digamos que allí tenemos un buen inicio, pero es mucho mejor cuando toda la gente alrededor está convencida. Si alguno de estos dos que mencioné como ejes principales no están convencidos, si el líder de la organización no cree en el tema ni en el proyecto, o si la persona que lo tiene que ejecutar tampoco, el proyecto va a tener un alto porcentaje de probabilidad de fracaso, porque digamos que allí están los ejes. Sin embargo, toda la gente dentro de la cadena debe estar movilizada hacia el proyecto. Entonces es muy importante el involucramiento, cómo me comunico yo con toda la gente dentro de la organización para estar desde el inicio involucrando y desde el inicio contando y poniéndonos de acuerdo, digamos, con los equipos para poder tener un cambio efectivo. Un punto también adicional que falla en algunos procesos de implementación de proyectos es la asimilación. Muchas veces pensamos, ok, esto lo hacen en tal parte, lo hice la investigación, la vigilancia tecnológica, lo quiero traer aquí, pero al momento de aterrizarlo no va con la cultura, no va con la estatura, no va con una cantidad de variables que tenemos que analizar antes de poner, digamos, en marcha la propuesta. Asimismo, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a estimular para que esto siga creciendo, cómo vamos a dar beneficios, a remunerar, a premiar a todo aquel que pueda ayudar, digamos, a que la propuesta funcione. Entonces queremos dejarles estas dos herramientas, una para cambios cortos, otras para cambios un poco más profundos, y esperamos que estas preguntas también les puedan ayudar mucho a aclarar el panorama de ese proyecto o ese programa o esa estrategia dentro de la organización.